mejores redes de mercadeo. Cuando hablo de redes de mercadeo me refiero a mercadeo en red o mercadeo multinivel, para entendernos mejor. En este vídeo no estoy hablando en contra del mercadeo en multinivel, pero sí te doy 3 indicaciones que te pueden servir para elegir una red que realmente te interese si te interesa este tipo de activos o negocios. Hoy quiero dedicar este vídeo a mi amigo David Sanz de Blogueris. Es muy interesante el blog que ha creado porque explica cómo crear un blog en WordPress, mejores plugins, mejores temas. También te va diciendo el dinero que él va haciendo con su blog, con su activo en este caso que es un blog. Te recomiendo que vayas allí, te suscribas a su blog. Realmente me parece una información importante y relevante si lo que quieres construir es un activo en forma de blog. Bueno, vamos a hablar un poquito de las redes de mercadeo o de las redes multinivel. El primer problema que le veo yo es el problema de la codicia. Cuando tienes un deseo desmedido, en este caso por dinero, que es lo que promueven algunas redes, eres fácil víctima de una estafa. Cuando tú lo que quieres es ganar mucho dinero rápidamente sin trabajar casi nada, pues fácilmente te van a quitar lo que tienes porque tu propia codicia te ciega. Y tú fíjate que la codicia funciona en cualquier mercado, como son las acciones u otras cosas, pero en las redes de mercadeo la empresa promueve este punto de vista de codicia y una forma de ambición desmedida. Por lo tanto, si te pones en contacto con una red de mercadeo que de lo que más se te habla es de codicia, cuidado, ponte las manos en los bolsillos, sal caminando despacito, porque seguro que hay gato encerrado y de alguna manera te quieren estafar. Pero no te sorprendas porque la codicia siempre se ha utilizado para hacer negocios. Por ejemplo, los gobiernos que deberían cuidar de los ciudadanos promueven los juegos de lotería en la mayoría de los países. Un juego en el que no pueden ganar, que las personas no pueden ganar. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se promueve, cómo se hace publicidad de un juego de lotería? O de una quiniela, de lo que sea, de apuestas deportivas. Se hace mediante la codicia, ¿no? Vas a invertir 1 euro y vas a ganar 10 millones de euros. Y hay mucha gente que está enganchada porque cuando entras en el círculo vicioso de la ludopatía es muy difícil salir y por lo tanto los gobiernos tienen ganancias aseguradas. Pero también estas empresas que su única forma de conseguir nuevos clientes o nuevos socios es a través de la codicia. Es un sentimiento poderoso, muy humano y muy fuerte, ¿no? Esto es como el miedo. Si te dejas dominar por el miedo estás perdido, pero el miedo en sí no es malo. Está en nuestra naturaleza tener miedo y en algunas situaciones es importante tenerlo, ¿no? Si ves un oso en el zoológico no se te ocurre meterte dentro de la jaula, te daría miedo. O determinado tipo de personas, etcétera, etcétera. El miedo es una protección. El problema es que la codicia, el deseo de tener algo, de una manera desmedida, no es un deseo normal, ¿no? Sino que es algo que se utiliza siempre en tu contra. Y lo verás en montones de anuncios publicitarios en muchos sitios. Lo mismo que miedo y otras capacidades humanas se utilizan en contra nuestro constantemente. Por lo tanto, si te acercas a una red de mercadeo en la que el principal factor de atracción es la codicia, no te la recomiendo. Y bueno, con esta hemos descartado al 90% de las redes de mercadeo. Otra cosa que me parece que es muy peligrosa dentro de los sistemas de redes de mercadeo es productos caros. Tú fíjate que la mayoría de estas empresas están enfocadas a que le vendas a tus conocidos y amigos. Por ejemplo, una pasta de dientes, un jabón para lavar la vajilla, para lavar el coche, para lo que sea. Y es verdad que son productos que usamos todos los días. Pero tú vas a una farmacia y la pasta de dientes te cuesta $1 o $2 y vas a una de estas empresas y te cuesta $6. Esto es paradójico porque son estas mismas empresas las que te dicen que todo el dinero de la empresa no se va en publicidad, sino que es una venta directa. Pero entonces, ¿por qué hay un recargo tan grande de $5 o $4 sobre un producto que ecológico? El mismo producto en una farmacia te cuesta $2 y en una red de mercadeo 6. Realmente es algo que nunca he entendido. Bueno, se entiende en el sentido de que tienen que pagar a muchas personas y sobre todo a los propietarios de la empresa, ¿no? Y repartir muchas comisiones. El problema de un producto que está fuera de un mercado, de precio de mercado, es que es muy difícil venderlo. Para la mayoría de las personas la venta de este tipo de productos a largo plazo se hace imposible. ¿Por qué? Porque la gente vuelve a sus productos normales.
ve en el supermercado una pasta que aunque no tenga la misma calidad, o a veces tenga mayor calidad y le sale a mitad de precio, pues dice, ¿por qué le estoy comprando a este amigo mío este producto? Simplemente que le estoy haciendo un favor, ¿no? Te lo puedo hacer 1 o 2 veces, pero nunca más. Entonces, busca productos que sean competitivos a nivel de todo el mercado, y no solo de la industria del mercadeo de venta directa, del multinivel. Es decir, si es una pasta de dientes, unas vitaminas, lo que sea. Que sea competitivo también a nivel de mercado, porque en el fondo tú no estás compitiendo solo con otras personas que hacen multinivel, sino también con toda la industria, con todo el mercado, con las farmacias, con los supermercados, etcétera, etcétera. Que los productos sean competitivos. No que sean un poco más caros, no, en eso no hay problema, sino que sean 3 o 4 veces más caros que lo que encuentras a nivel de mercado. Y con esto hemos desbaratado ya cuántas empresas de mercadeo en red. Nos hemos quitado otro montón de encima. Y luego otro defecto que tienen muchas de las redes de mercadeo es que tienen un líder mesiánico. Una persona que hay que seguir, que es buenísima, que no tiene ningún defecto. Ya sabemos con lo que pasa con los líderes mesiánicos, ¿no? Por ejemplo, grandes líderes políticos como Stalin, Hitler, bueno, muchísimos líderes mesiánicos que han metido a la humanidad en las mayores guerras que han existido, ¿no? O el emperador Hirohito en Japón, etcétera, etcétera. Esto a nivel político, pero a nivel empresarial, por ejemplo, Maddox en Estados Unidos hizo también una estafa piramidal. Claro, los gobiernos a muchas personas dicen, no, el problema de las pirámides es que son ilegales. No, el problema de las pirámides es que son legales. Lo que hizo Maddox, por ejemplo, era una estafa piramidal. En una estafa piramidal siempre tienes que salir menos dinero del que entra. Entonces lo que hacía es pagar unos intereses a sus clientes, pero mientras seguía entrando dinero, porque en el momento en que todos los clientes le pidieran dinero, era imposible. Cuando rescataran todo el dinero, todas las personas juntas, el dinero era imposible dárselos. Pero en este sentido, por ejemplo, las pensiones en la mayoría de los países son sistemas piramidales. Pero aún en los países donde hay capitalización individual, en que cada uno ahorra para su pensión, también son sistemas piramidales. ¿En qué sentido? En que los directivos, las empresas que controlan esos fondos de pensión se llevan la mayoría de las ganancias de las personas por medio de comisiones. ¿Y qué pasa si todos quisieran retirar al mismo tiempo su dinero? No habría dinero suficiente para pagarles las pensiones a todos. Entonces, ¿por qué se utiliza un líder mesiánico? Porque es una gran forma de hacer venta, ¿no? Crear una persona que aparentemente es el salvador, el que nos va a ayudar a hacer un gran cambio en nuestra vida. Y lo cierto es que si queremos cambiar, habrá personas que nos ayuden, pero esas personas tampoco son perfectas. Nos ayudarán en algunos aspectos de nuestra vida y nada más. Entonces, cuando veo estas organizaciones con un líder mesiánico, lo único que están intentando hacer es venderte tus carencias, por decirlo así, ¿no? Y el líder cumple con todas esas carencias que a ti te faltan y él no tiene ningún defecto, cuando esto es irreal y es una mentira y es en lo que se basan los estafadores en la mayoría de los casos. Entonces, antes de elegir una red de mercadeo para iniciar tu negocio, hemos visto 3 cosas. Tiene que ser una red que no promueve la codicia, porque cuando algo promueve la codicia, lo que te está diciendo es que te va a estafar. De una u otra manera, a corto o a largo plazo te va a estafar. 2, productos caros. Y 3, un líder mesiánico. Bueno, espero que te haya servido este vídeo para poder elegir una buena red de mercadeo. Si quieres empezar a construir tus activos, te invito a visitar crearactivos.com.